Bueno, yo en este tema de lo que es la contaminación ambiental, estoy un poco molesto, ¿no?, con el gobierno, con el hermano Evo Morales, porque ustedes saben, él habla más el tema de la defensa de la madre tierra. Eh, no sé si ustedes han tenido conocimiento del tema de la auditoría ambiental que se ha hecho en la operación minera de Coricollo. Esto se ha manejado hace más de 10 años, desde el 2001 y eso, ¿no? Con el tema de la contaminación de la mina Coricollo, porque se ha pedido que se haga una auditoría. Ahora, esa auditoría se ha realizado y ha culminado con un informe legal de la fase 3 el 20 de noviembre del 2012, donde se ha aprobado ya una resolución, ¿no?, de la culminación de esta auditoría ambiental, donde se ha determinado por el auditor 3 procesos a la empresa Inti Illimani: un proceso penal, administrativo y civil. Veamos en el tema penal. En el tema penal dice claramente que la empresa minera Inti Illimani ha contaminado aguas de consumo humano, ¿no?, infringiendo en el Código Penal el artículo 216, el numeral 2 y 7, ¿no? Entonces, dentro de esto, si se ve que ha habido esa contaminación, pero hasta el momento, si estamos hablando desde el 2012, desde noviembre, desde el 20 de noviembre de 2012 a la fecha, no hay resultados, ¿no? Ahora, si hablamos en el proceso administrativo, la empresa minera Inti Illimani ya debería haber cumplido con la remediación, porque en el proceso administrativo dice que la empresa no ha cumplido con informar la verdad de que el dique de Colas tenía fugas de cianuro y este cianuro se ha mezclado con aguas de lluvia y ha habido filtraciones hacia afuera, ¿no? Y todavía las filtraciones han hecho contacto con aguas dulces, bueno, tanto superficiales como subterráneas. Por lo tanto, han ido contaminando y salinizando el suelo, ¿no? Entonces, el proceso administrativo que ha seguido, lamentablemente, Inti Illimani, bueno, con la chicanería y el poder económico que tiene, ha ido desvirtuando, porque ¿qué indica? Actualmente la autoridad ambiental competente departamental era el subprefecto, eso dice el artículo 8 de la ley 1333, hasta el decreto supremo 28592, ¿no? En el artículo 2, numeral 2 dice, la autoridad ambiental competente departamental es el gobernador. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? La nacional dice, tienes tus atribuciones, nada menos que estamos hablando con la ley de autonomías, que está reconocido por la Constitución Política del Estado, indica, lamentablemente, señor gobernador, es tu atribución hacer seguimiento, pero el gobernador también indica, ¿quién ha actualizado la licencia ambiental? ¿Quién otorga la licencia ambiental? Es la nacional. Entonces hagan seguimiento ustedes son los que han dado, pero no se están dando cuenta cuáles son las verdaderas competencias. La nacional se mete en temas departamentales y el departamento quiere que la nacional también ponga sus responsabilidades por haber efectuado y haber otorgado las licencias. Entonces, ¿quién está viniendo o quién está viviendo, peregrinando en estos momentos? La gente del campo, porque vive de esa agua contaminada, vive de ese follaje contaminado. No lo digo yo, hermanos, lo dice el dictamen de la auditoría, ¿no? Por ejemplo, este dictamen que nos han entregado y está en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, nos habla claramente en qué se ha basado el dictamen de la auditoría. Dice en la ley 1333, ley de medio ambiente, en el decreto supremo 28499, el decreto supremo 28592, en la ley 1257 que ratifica el convenio 169 de la OIT, en la declaración de las Naciones Unidas, en la ley 1777, donde está el reglamento ambiental para actividades mineras, quien fiscaliza evidentemente cómo debe tener su licencia ambiental, cómo debe trabajar, qué autoridades son los fiscalizadores que hacen seguimiento al cumplimiento de la ley, ¿no? Por ejemplo, el artículo 47 de la ley 1767, las autoridades nacionales, ¿no?, departamentales, municipales, deben dar seguimiento al cumplimiento, dice, ¿no?, del tema de medio ambiente, cumplimiento con la clase social, el tema ambiental de igual forma. El artículo 45, por eso dice de la ley 1767, deben utilizar las empresas tecnologías compatibles con el medio ambiente para precautelar el derecho del suelo. Pero nadie lo hace en estos temas, no hacen seguimiento. Por eso les decía en principio, no sé qué es lo que está pasando con los servidores públicos que no están haciendo cumplir. Por eso hace años se ha visto con el tema de medio ambiente
que han nacido pues animales con 8 patas, con malformaciones. Bueno, yo como le dije, tengo internet, he ido investigando, es por el tema de la contaminación de metales pesados, ¿no? Si el año 95, si hablamos de sólidos disueltos, según el dictamen de la auditoría dice que estaba sobre 4.000 ese año, 4.000 miligramos litro, 4.000. Hasta el 2011 es 65.000 miligramos litro, o sea, ¿cuánto se ha aumentado de sólidos disueltos? La provincia de Saucarí, mire, yo lo voy a mostrar, aquí hay una fotografía, bueno, es un plano. Este es un plano donde dice área afectada, ¿no? Todo este colorcito es la área afectada. Todo este amarillo es la área donde ha expropiado a los propietarios del suelo sus terrenos, y este color rojito es toda la concesión. Si se da cuenta, hacia el este tenemos donde se han hecho las fugas y las filtraciones. Esto tiene contacto con el río Desaguadero. Al tener contacto con el río Desaguadero, el mismo río Desaguadero ha desbordado en diferentes años. Al desbordar ha contaminado los forrajes. Estos forrajes están consumiendo lo que son las ovejas, las llamas, los vacunos, los cerdos. Esta carne viene al mercado, y tal vez viene al mercado nacional, ni siquiera será departamental. Las personas como nosotros estamos consumiendo esta carne y somos pretensos a tener cáncer. No lo digo yo, lamentablemente así está en el dictamen también de la auditoría ambiental, ¿no? Al tener esa enfermedad vamos a morir con calma, no vamos a morir de la noche a la mañana, pero ¿quién nos va a dar para poder cuidar la salud? La gente del campo actualmente no tiene esa economía para poder venir, al fin y al cabo va a tener que morir con esta enfermedad en el campo, ser enterrados, ¿no? De esa forma. Por lo menos el que es pudiente aquí en las ciudades va a poder acudir a un centro de salud y tener la atención médica correspondiente, pero siempre va a haber esas secuelas, ¿no? Entonces, el tema de medio ambiente es muy complicado hablar con la auditoría ambiental porque aquí también hay intereses. El interés más grande que se ha reconocido por la Constitución Política del Estado y tal vez la gente del campo no ha podido pelear es el tema de la utilidad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la minería da recursos, claro, no será como nosotros queremos, pero para el Estado que dé regalías al 6% es bienvenido para pagar, ¿no? Pagos de sueldos para los trabajadores. Pero ¿quién se fija en el tema agrario? El agrario es todavía más, o sea, es una utilidad pública para la vivencia de una persona, porque lo que viene de regalías no le llega al campesinado boliviano o de mi provincia, Saucarí, no le llega, ¿no? Y estos últimos tenemos ese conflicto nosotros con las mismas autoridades municipales que no quieren obrar como servidores públicos. Entonces, yo como le digo, el Estado lamentablemente nos ha puesto, ¿no?, entre la espada y la pared, porque la utilidad pública prima más antes que la agropecuaria, ¿no? La minería está arriba, la agropecuaria todavía está abajo, ¿no? Entonces, como la nueva ley también se va a aprobar, ahí mismo a mí me sorprende, ¿no?, de que la utilidad pública, o sea, quien hace minería puede echarse a cualquier terreno. Si esta es su casa de usted, hay oro, tengo la concesión, me entro a la fuerza. A usted lo voto a patadas, porque la utilidad pública eso dice, preferencia, ¿no? Entonces la contaminación lamentablemente creo que no va a morir, porque ustedes saben bien que Oruro está siendo conocido y muchos están peleando, ¿no?, porque Oruro es minero y como minero tiene que seguir siendo minero porque trae beneficios económicos, pero nadie se da cuenta que ese beneficio económico está matando a la agropecuaria. Si yo le estoy mencionando, si los sólidos disueltos, 4.000 era, si estamos hablando del 2000 o del 97, hasta el 2011 es de 65.000, es una barbaridad de contaminación. Comentarles también que este año en el periódico La Patria ha salido, ¿no?, el análisis de una pastorera, de una niña creo de 11 años o de 9 años, no me recuerdo, han hecho el análisis de su cabello, han sacado contaminación de que tiene arsenio y plomo en su cabello.
Claro, ahí evidentemente se evidencia cómo el agua está bajando contaminado, ¿no? En Huanuni. Mientras aquí, claro, no hay. Pero el tema de que en épocas de lluvia han soltado, porque o sea, lo que indica la auditoría de que esas aguas no deberían soltarse para nada. Para eso tiene unas lagunas de evaporación, para que pueda evaporarse esas aguas. Pero la empresa Inti Illimani en épocas de lluvia ha sabido aprovechar, lo ha sabido abrir un canal y bueno, se han contaminado. Tengo yo esas fotografías, ¿no? Miren, es un canal que se ha abierto por la empresa de Inti Illimani en épocas de lluvia, que cada año había sabido hacer, pero un pastorero estaba borrachito y se ha bajado. Entonces había visto, o sea, se ha entrado por las operaciones, pues se ha entrado recto. Y ahí he visto que hay un canal. Claro, él dice, ¿no? Cada año yo siempre bajo, está abriendo. ¿Y por qué no has denunciado? O sea, casi yo pensaba que estaba contaminado. No, ¿no? Y hemos ido con autoridades a hacer esa inspección. Aquí hay más fotos, ¿no? Miren el canal y el agua que está en este sector. Y esto está yendo hacia abajo, ¿no? Y se ha visto también filtraciones. Miren aquí cómo está filtrando el agua. Ahora, claro, aquí también, ¿no? Está filtrando, miren, con la fuerza que filtra el agua. Entonces, no se puede decir de que lamentablemente no hay contaminación. Sí hay contaminación. Las mineras están teniendo una terrible contaminación. Ahora, lamentablemente, el 2008 se ha creado una ley, un decreto supremo, para que las empresas mineras y el mismo Estado puedan bajar un monto económico para los municipios, pero siempre y cuando se demuestre que sea área productor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un conflicto, todas las regalías se va a cercado. Saucarí no tiene ni un centavo de regalías, por lo tanto no tenemos para poder mitigar, no tenemos. La mitigación, quien debería ser, bueno, con la auditoría ambiental indica que es la empresa minera Inti Illimani. Yo me sorprendo, ¿no?, de esta empresa y también del mismo ministro de Medio Ambiente, viceministro y la Dirección General de Medio Ambiente. Inti Illimani tenía un plan de cierre el año 2002 por un monto de 22.5 millones de dólares. El 2005 se actualiza este plan de cierre. 2007 otra vez se actualiza, pero con un presupuesto de 45 millones de dólares. Lamentablemente la misma auditoría ambiental dice que Inti Illimani no ha cumplido. Y si no ha cumplido, ¿quién es la autoridad competente para hacer cumplir? Son los ministros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hasta la fecha? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de no dar cumplimiento? ¿Por qué están haciendo quedar mal a este proceso de cambio que tanto el hermano o el presidente Evo Morales defiende a la madre tierra? ¿Cuál es la razón? Hablábamos de la cuenca Popó. La cuenca Popó, evidentemente, por medio del Estado boliviano han conseguido de los europeos esta ayuda, 14 millones de euros, pero que no está sirviendo para la remediación ambiental. Se está gastando esa plata en otros temas, aquí en el departamento de Oruro mismo. Pero eso ha venido para mitigar los daños que está causando Huanuni, que está causando en el río Desaguadero, Inti Illimani, para poder cooperar por lo menos. Bueno, no sé si es una buena fe de los accionistas, porque yo le comento, el año 2006 y 2007 ha venido una accionista de la Neumont, Helen McDonald, ¿no? Bueno, con su traductor, porque ella hablaba inglés y tampoco entendía español. Pero me asombraba cuando me exponía con su traductor, me decía, ¿no?, nosotros los accionistas hemos aprobado harto dinero para la remediación. Yo feliz, bueno, cuando me ha hablado también, bueno, yo no creía de los 45 millones, va a haber dinero para remediar, porque estos terrenos tenemos que dejar en las mismas condiciones, decía, y tenemos que apoyarlos también para que puedan mejorar su producción ganadera, su producción agropecuaria, pero hasta la fecha, dése cuenta, 2007-2008, no hay, más bien ha empeorado, está empeorando las situaciones, ¿no? Porque ya tampoco hay agua, las lluvias ya no son como los anteriores años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta mitigación? En el tema de Huanuni, por ejemplo, se está hablando hace más de 8 años el tema de la construcción del dique de Colas. Tiene proyecto, tiene montos económicos, pero no hay a la fecha. Más bien han ido cambiando los ejecutivos o los encargados o directores de esta empresa estatal Huanuni, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿qué es lo que pasa con la mitigación? ¿Qué es lo que pasa con la remediación?
¿Quién es la autoridad ambiental competente que debe hacer cumplir? ¿Quién es el servidor? ¿O los servidores públicos son cómplices? Para mí, bueno, a mi modo de ver de lo que estoy haciendo seguimiento, son cómplices los servidores públicos. Deberían estar entonces todos en la cárcel. Lamentablemente también ahí hay que ser bien claros. El Ministerio Público, de oficio, debería cumplir con esos temas de las denuncias de medio ambiente. No lo hace. No lo hace. La ley 1333, no me recuerdo si es el artículo 114, indica de que los servidores públicos, si son cómplices, es el doble, ¿no? Es el doble de la pena que deben estar. Si digamos, con el artículo 216, Inti Jaime ahorita está de 1 a 10 años, entonces el funcionario público que conoce, por ejemplo, don Félix Callata, como secretario de Medio Ambiente, 20 años de cárcel se le debería dar, ¿no? El mismo ministro de Medio Ambiente, si es 10 años, debería entrar 20 años a la cárcel porque es un servidor público que no está cumpliendo con su función, con sus atribuciones, ¿no? Entonces, eso en el tema, no lo que les comento en el tema de medio ambiente, hay mucho incumplimiento de deberes de los servidores públicos del Estado boliviano. Bueno, yo como les he mencionado desde un principio, estoy haciendo seguimiento. Lamentablemente la prensa está comprada. Sí, de frente yo les digo, porque lamentablemente los mismos aquí a nivel departamental me han dicho, Inti Jaime, ¿quién es el señor Juan Laura? Una persona reconocida a nivel del departamento de Oruro. Es un buen periodista, a pesar de que no ha salido profesional, pero se ha abocado a ser periodista. ¿Qué es actualmente el señor Juan Laura? Es el relacionador público de la empresa minera Inti Jaime. El señor Juan Laura ha sido presidente de la Asociación de la Prensa de Oruro. Ha sabido manejar de 10 periodistas, digamos, ¿no?, que hay a nivel departamento de Oruro, por lo menos ha comprado a 7 y 3 son sus enemigos. Y estos 3 de sus enemigos nos dicen, sí, evidentemente Inti Jaime nos da un bonito de 1000 bolivianos mensualmente, no a todos. Bueno, entonces la prensa está comprada, o sea, cuando hay denuncias como estos temas que son fehacientes, no hay seguimiento, hermana, no hay seguimiento, porque la prensa debería ir al lugar, sí, porque aquí no solamente ha ido la comunidad, ha ido la Asamblea Legislativa, está yendo un alcalde, han ido senadores, mire hermana, cuando han ido, se ha hecho una inspección con autoridades nacionales. Este es, por ejemplo, el senador Juan Salamanca de la Brigada, ¿no? Está los mismos de las empresas, aquí a ver otras fotos. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, hemos ido a la operación, su técnico, ¿no?, las autoridades originarias, han venido de la Nacional también los asesores legales. Entonces, por ejemplo, de la misma federación, el don Severino Binaya, que nos ha estado apoyando, de Caracollo de la FESOR. Entonces yo le digo, hermana, si hemos ido con autoridades, ¿por qué no ha ido a la prensa? ¿Cuál es la razón? Si están yendo autoridades departamentales, hablamos de la Brigada Parlamentaria, Asamblea Legislativa, Secretaría de Medio Ambiente, ¿por qué no ha ido la prensa? El tema de la auditoría ambiental, está publicado en el internet. ¿Por qué no están haciendo seguimiento? El informe se ha hecho a nivel público. ¿Por qué no están haciendo seguimiento? Está denunciado en el Ministerio Público. ¿Por qué no están haciendo seguimiento de decir hasta cuándo culmina? ¿Cuándo se lo imputa a los dueños de la empresa minera Inti Jaime, que es el señor José Mario Mercado Rocabado, a sus accionistas? ¿Por qué? A este señor Juan Laura también como periodista, ¿por qué? Por cómplice, porque al fin y al cabo él es trabajador de esta empresa, entonces como trabajador y periodista debería estar también cerrado en la cárcel porque está encubriendo los delitos de acción pública, porque esos delitos son de acción pública. Está contaminando a la sociedad, no solamente departamental, nacional. ¿No? El hermano, por ejemplo, está viniendo desde España, ya, muy bien. Tal vez aquí está comiendo una carne que es de Saucarí, que está contaminada, y se está llevando a España, bueno, esta enfermedad, ¿no? Porque la carne, por ejemplo, de Saucarí es rica. ¿Por qué es rica la carne de Saucarí? Tenemos el cauchi, y el cauchi tiene salinidad, ¿no? Es salitroso y está dando la riqueza a esa carne. Por eso cuando uno se hace asadito es señor carne. Pero lamentablemente, señor carne contaminado también.
¿no? Entonces yo les digo, la prensa no está cumpliendo su rol de informar, la prensa debería estar haciendo seguimiento, decir, hermanos de la provincia, movilícense, sáquenle la rechucha al gobernador como servidor público, no está cumpliendo, sáquenle la rechucha al presidente mismo porque sus ministros no están trabajando. Esto dice la ley, como prensa decir, a ver, ¿qué dice el artículo 216? Que lamentablemente ha incumplido procesos penales la empresa Inti Illimani, ¿no? Entonces debería informar eso la prensa, pero no lo hace, hermano. Y eso que han pasado cursos, talleres, la prensa a nivel departamental, han ido creo hasta la ciudad de La Paz, han ido a Sucre, para ver este tema de medio ambiente, para profundizar, tienen que hacer seguimiento. Yo me recuerdo que he escuchado muchas versiones de esos temas, pero no lo están haciendo, ¿no? Actualmente yo le comento, en el tema de lo que es el tema de la agua, la población de Chuquiña, donde yo pertenezco, nos daban, o sea, la empresa minera Inti Illimani nos estaba dotando de agua potable. El 2012, el JICA, que es de la gobernación, que es público, esta institución, ha hecho el análisis del agua potable. Entonces, ha indicado que esa agua lamentablemente tiene salinidad, tiene conductividad, entonces no pueden consumir la población, no pueden, ¿no? Pero lamentablemente la gente cantonal, no sabemos si es por el tema laboral, se lo ha guardado el documento, se lo ha ocultado. El 2013, el año pasado, nuevamente JICA hace, o sea, no podemos encontrar hasta el momento agua potable para consumo humano en Cantón Chuquiña. Porque como les he mostrado la foto, no todo está salinizado ya, no hay. Entonces están queriendo traer desde Hualchapi, están queriendo traer de otros lugares el agua potable. Entonces JICA hace un análisis nuevamente indicando, ¿no? Porque Inti Illimani me dice, no, nosotros no podemos reponer esas aguas, son muy lejos, nos cuestan una millonada de plata. Inti Illimani me dice, no, porque ellos tienen que reponer esa agua potable, porque hace años por medio de otra institución había agua potable, pero cuando ha venido la operación todo ya lo han contaminado. Entonces indica Inti Illimani, no, es muy caro que traigan por otro lado el agua. Entonces JICA nuevamente hace el análisis, ¿no? De toda esa área. Indica que no hay agua, entonces nosotros nos movilizamos, tomamos las instalaciones aquí, las oficinas de Inti Illimani, indicando de que de una vez cumpla, y hemos pedido al gobernador de que ponga la citación correspondiente a los ejecutivos de Inti Illimani y vengan si van a cumplir o no van a cumplir con el tema de la reposición del agua potable. Bueno, Inti Illimani viene, pero hacemos la negociación, nos dicen que nos van a dotar el agua en cisterna, van a llevar de Hualchapi o de aquí de Sela en cisternas hasta la comunidad, para que mientras no haya la reposición del agua potable, entonces nosotros tenemos que tomar esa agua de Sela, ¿no? Pero lamentablemente Inti Illimani nos había denunciado al Ministerio Público por un tema de lo que estamos peleando por la reposición del agua. Actualmente estamos denunciados en el Ministerio Público por secuestro. O sea, hemos secuestrado a sus trabajadores, que son 8 personas, no les hemos dejado tomar agua, no les hemos dejado ir al baño, no les hemos dejado comer. Y eso es mentira, ¿no? Pero no entendemos a nuestros servidores públicos, ni a la prensa mismo, porque el señor Juan Laura es uno de los que está denunciándonos también como presidente de la Asociación de Periodistas, porque no entendemos si el agua, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 303 o 323, no me recuerdo, indica claramente que el agua es la necesidad, es un derecho humano. Ahora que nos prohíban de tomar agua de calidad, yo le digo, por lo menos a nosotros, ya aunque las ovejas, por lo que son animales que consuman esa agua contaminada, está bien, pero tampoco es tanto así, ¿no? Pero yo le digo, la prensa, ¿hasta dónde? O sea, nosotros denunciamos en el Ministerio Público porque queremos que nos traigan agua de calidad. A nosotros nos interesa cuánto gastará la empresa, porque no hemos sido, o sea, no ha sido la mano del hombre, o sea, de ahí del lugar, que ha dañado, que ha contaminado esa agua, es la empresa minera Inti Illimani. Sabrá de dónde está, que traerá de Estados Unidos, o traerá de Europa el agua, que nos ponga el agua, que pague, hasta que haya agua de calidad, porque antes había agua de calidad, ¿no? Ahora la salinización tampoco se debe. La auditoría ambiental dice la salinización es por el tema de la contaminación que ha sacado Inti Illimani, esa agua salinizada, ¿no? Es agua sacado a las lagunas, eso mismo ha salinizado. Eso es lo que indica, ¿no? Entonces, la prensa no está haciendo ese seguimiento.
La prensa no está preguntando si evidentemente, a ver, desde cuándo se tiene este conflicto, qué va a hacer la comunidad o de qué forma puede la prensa ayudar a la comunidad para que el servidor público cumpla. Bueno, yo la propuesta que haría a la prensa es ¿no? de que evidentemente, o sea, hay siempre esas recomendaciones de que las leyes son para cumplirlas. Entonces la prensa debe ir y ver los documentos, porque tampoco es, hoy en día no necesitamos caminar con estos documentos. Bajamos del internet, lo manejamos en flash, podemos ver en la computadora y decir, a ver, qué artículos ha infringido, y coadyuvar a la sociedad, ¿no? Divulgar, decir, señores de la comunidad de Saucarí o de Huanuni, miren, el artículo tantos dice de que ustedes están en su derecho de reclamar de esta forma, de movilizarse. Si el Evo hacía bloqueos, nosotros ¿por qué no podemos hacer por un derecho que está reconocido en la Constitución Política del Estado? ¿No? Yo recomendaría eso de que la prensa maneje de una vez como está encaminado en la ley 1333. Por ejemplo, cuando hay una denuncia, porque muchos tienen miedo, las autoridades originarias, por ejemplo, tienen miedo de denunciar a los servidores públicos. Si hay una denuncia, a ver, hermano, hay contaminación del río Desaguadero, sí, han soltado aguas, muy bien. Hay que denunciar, no, pero va a tardar, pues va a tardar una eternidad, 1 año, 2 años, después me voy a olvidar. Y eso es cierto. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el periodista? Decir, el artículo 100 dice que una vez que hayas denunciado, a las 24 horas ya tienen que citarte. A las 72 horas se tiene que hacer la inspección, ¿no? Y pasado los 5 días ya tiene que haber una respuesta, si ha contaminado o no ha contaminado. Eso es lo que se necesita. Pero las autoridades no conocen de eso. Entonces, ¿qué dicen las autoridades? Muy bien, hermano, te denuncio, tengo que esperar, vos se lo vas a agarrar 10 días, 15 días, voy a ir de nuevo a mostrarte, no, que la técnico no ha caminado. Espera, volvete al otro mes se va a hacer la inspección, pasa el mes, al último ya te cansas, entonces ya no haces más seguimiento. Y los servidores públicos parece que se han acostumbrado a eso, ¿no? O sea, mandarles, volvete mañana, volvete pasado, y lo cansan a una autoridad, porque la autoridad no puede estar constantemente viniendo porque viene desde el campo, ¿no? Entonces, si la prensa hace eso, entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo conocer de que existen leyes, existen plazos. Entonces la autoridad prepara sus notas, usted es un servidor público, tiene 72 horas para responderme, 72 horas. El artículo 24, derecho a la petición, 8 días para responder. Caso contrario, bueno, las autoridades originales por lo menos tenemos un derecho actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Un amparo constitucional. O podemos hacer, ¿no? la ley, la acción de cumplimiento. Y podemos pedir hasta daños y perjuicios. Porque esas cosas no se están asumiendo. ¿Por qué? Porque falta conocimiento. O sea, la prensa que nos coadyuve en esos temas, ¿no? Sería interesante. Porque la gente del campo por lo menos ya va a tener idea de qué forma debe actuar, porque tampoco se necesita tener abogado, es solamente un poco de conocimiento, pero el conocimiento que lo haga la prensa, hacernos conocer de esa forma, en quechua, aymara, ¿no? En guaraní, en otros idiomas, para hacer. Por eso el derecho a la petición, muchos no utilizamos, hacemos una simple nota, pero no utilizamos el derecho a la petición, el artículo 24, que está reconocido por la Constitución. No se necesita tener un requerimiento fiscal o una orden judicial, no. Entonces, eso yo recomendaría, ¿no? A la prensa de que nos coadyuven en hacer conocer la ley.